Buenos días, estamos una vez más en Richard Cast. En esta ocasión es una ocasión especial porque no me encuentro en ninguna ubicación privada, no estamos en ninguna casa, nos encontramos en la mismísima Venta de Vargas aquí en San Fernando, un núcleo muy interesante para los amantes del flamenco y, ¿por qué no?, los amantes del misterio. En esta ocasión tengo el placer de poder entrevistar a un compañero, a un amigo que tenía muchas ganas de conocerlo en persona, lo pude conocer relativamente hace poco, que es Dani García. Dani, un saludo. Hola, buenas, ¿qué hay? Me dijiste que te presentara de una forma, pero bueno, son tantos títulos que prefiero que te presentes tú mismo. ¿Cómo te definirías? Bueno, en resumen soy un culo inquieto, aparte de la titulitis, ¿no? Pero bueno, básicamente soy historiador, jurista, también filósofo y sobre todo un amante de la historia, que es mi pasión de aquí de la isla. O sea, es verdad tu labor tan importante en San Fernando, que desde mi parte también te agradezco, porque es verdad, y lo he dicho ya varias veces en mis colaboraciones en Radio La Isla, que mucha información que he sacado, Francisca Tejada, no tan lejos, Sí. Fue gracias a ti. Es verdad que esa labor en ciudades tan grandes como la capital, Cádiz, ¿no? O Jerez incluso, es algo muy típico, pero aquí en San Fernando parece que hasta que no has llegado tú, no ha habido ese interés por tanta historia, puedes decirlo, histórica, ¿no? Valga la redundancia, o curiosidades, mejor dicho, de la historia, que no se daban, ¿no? Porque no solamente ha sido lo de la Francisca Tejada, sino, por ejemplo, también recuerdo otra colaboración que he tenido en la radio, donde también te mencioné los orígenes de los Juanillos, de la cacería, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ante todo, tengo que decir que un respeto máximo a todos los autores anteriores que han escrito sobre la historia de la isla, pero sí es cierto de que yo lo configuro como la divulgación como algo bastante importante, es decir, llevar al pueblo el conocimiento, que no se quede encerrado solo en libros que están muy bien para los que nos interesa el tema, pero también llevarlo a la gente común. Es decir, hay personas que no tienen por qué empaparse de un libro de 180 páginas, de 300, porque a algunos nos gusta más leer, a otros menos, eso es respetable, ¿no? Lo que sí me pareció interesante desde el principio es dar a conocer esas historias curiosas que hay en la isla que tan poca gente conoce y que realmente también veo que desde las instituciones, solo ha sido un mal endémico de lo que es San Fernando, no había mucho interés por descubrir nuestra historia en una ciudad que tiene tanta historia como esta. Claro, porque es verdad lo que tú dices, no hay que menospreciar, ¿no?, el trabajo, por ejemplo, de otros historiadores como Fernando Mossi, Miguel Ángel, por supuesto. O incluso instituciones como Patrimonio de la Isla, la Academia de San Romualdo. Pero sí es verdad que parece que ese boom, ¿no?, esa moda, entre comillas, por esas curiosidades históricas, no se han empezado a desatar hasta que realmente fundaste Gente de San Fernando. Sí, bueno, en el sentido también de la página lleva ya bastante tiempo, tenía ya mis seguidores, ¿no? Porque hay gente que realmente le interesa, si tú le pones por delante lo que es la historia de la isla, sobre todo algo temas curiosos, a la gente le interesa, ¿no? Pero lo que yo considero más importante era sacarlo a la calle, enseñarle a la gente en la calle pues las curiosidades históricas de la isla. Y es cierto que autores que respeto a lo máximo, como hemos citado antes, se quedan en los libros. No hay que quedarse solo en los libros, hay que divulgar, esa era mi idea. Por eso quizás el interés ha sido un poco más incipiente y nada, 7.000 pues somos ya en Facebook, haciendo muchas quedadas históricas. Yo siempre lo diré, hay gente que quedan para ir en bici, hay gente que quedan para ir a un bar, al fútbol, nosotros quedamos pues para contemplar nuestro patrimonio. No, y aparte que es una labor muy interesante, muy importante, y que siempre se ha estado como criticando un poco, ¿no?, en San Fernando, porque sí que es verdad que tenemos a la vecina, ¿no?, a la capital, al lado, y eso está minado de free tour, de guía turístico, de empresas, pero San Fernando parece que no tiene historia y tiene muchísima historia. Desde luego es un problema endémico que llevamos arrastrando desde el siglo, prácticamente desde el siglo XV o XVI, cuando incluso desde la capital prohibían construir en casas en la isla de León para que no crecieran, ¿no? Había siempre como una especie de eclipse que nos ha hecho la capital. No tengo nada en contra de la capital, son datos históricos. La historia está ahí para quien quiera. La historia no es buena ni mala, la historia está ahí y es lo que hay. Está ahí para que nosotros las investiguemos y demos a conocer la verdad, ¿no? Y sí es cierto que siempre había una obsesión
desde la capital de tapar todo el protagonismo a la isla de León que estaba al lado. Es decir, Cádiz, si era ya tan famosa en época de los fenicios, romanos, ¿esto que era un terruño que estaba al lado donde había 4 cabras pastando? No, aquí pasaban cosas también. No, incluso gracias también a arqueólogos se descubrió, por así decirlo, lo que es el yacimiento arqueológico del campo de hockey. Ajá, sí, el crimen del campo de hockey. Bueno, sí. Alucinante. Y bueno, se descubrió que aquí había vida desde muchísimo tiempo. Lo curioso es que se generan elipsis, que no se sabe exactamente qué es lo que ocurre en la isla de León o en San Fernando, según como lo queramos denominar. Pero sí es verdad que eso no nos quita toda la cantidad de historias y sucesos históricos que aquí ocurrieron. Me gustaría, si puede, a grosso modo, si quieres, como tú desees, que nos hables un poquito de cómo fueron los orígenes de tu página de Facebook de Gente de San Fernando y si te encontraste con mucho apoyo, muchos detractores, indiferencia. Detractores va a tener siempre, sobre todo cuando tu página va creciendo. Pero bueno, los orígenes de mi página eran lo mismo que explicaba antes. Siempre he considerado de que la cultura, la historia de tu pueblo, más si te gusta, como es mi caso, no debería solo ceñirse a asuntos académicos y que se quedara ahí. Entonces mi idea era crear un grupo, no solo para hablar de temas históricos, sino para hablar del día a día de San Fernando, porque se llama Gente de San Fernando, no se llama Historia de San Fernando. Yo empecé, por lo típico, con 20 o 30 seguidores, la página estaba totalmente perdida y recuerdo que mi primer post fue una entrevista a un chaval de San Fernando que estaba fuera. A partir de ahí me puse ya a investigar, llevo bastante tiempo investigando sobre la historia de la isla. Tengo la suerte de tener el permiso de poder acudir a todos los fondos que están digitalizados de todas las bibliotecas de Europa. Y la verdad es que al principio me frustraba un poco porque ponía Isla de León y el término isla, o sea, perdón, no el término isla, y también, pero bueno, primero León, siempre hacía referencia a la ciudad de León. Entonces, en los archivos siempre encontraba León, hasta que un buen amigo me dijo, no, pon Isla de León entre comillas, en el buscador. Y ahí empecé a encontrar documentos que digo, me dije, esto tiene que conocerlo. Desde procesos inquisitoriales, de temas de piratería, de temas, o sea, cosas alucinantes, ¿no? De anécdotas de ingleses ahí en Torregorda y me dije, tengo que exponerlo. Y así fue, y poquito a poco fui cogiendo seguidores hasta que hice el escrito el famoso escrito sobre los cadáveres de la cacería, que fue cuando estaban los pontones de los franceses, que fue aparte fue un episodio lamentable de la historia de España, pero también hay que ponerse en el contexto de la época, y a partir de ahí la página empezó a crecer, hasta que un buen día me dije, vamos a llevarlo a la calle. Quería que hice una quedada para ir a los polvorines de Fadrica. Pensaba que iban a venir 10 y fueron 70. Mejor que sobre que falte, ¿no? Yo que quería pasar desapercibido porque es una zona militar, aunque no esté vallada y no tenga ningún cartel que diga prohibido el paso, y pasa bastante gente. Bueno, ahora se dice que se ha comprado también esa cosa. Todavía no. ¿Sabes negociación? Pues ahora vienen las elecciones y la verdad que está muy bien decir que ya es de la isla, ¿no? Pero bueno, no, y no todo, porque es parte, creo que es una cuarta parte de los terrenos, ¿no? Claro. Y nada, pues a partir de ahí creo que se viralizó un poco la actividad en redes porque me llamaron del Ministerio de Defensa. No tengo nada en contra de ello porque la conversación siempre fue muy amable y respetuosa por las dos partes, ¿vale? Yo no tengo nada en contra de ello, al revés. Fueron muy amables cuando me llamaron. Me llamó un bando de la Armada diciendo que no volviera. Que no volviera, que nos sacó tarjeta amarilla. Yo como jurista sé lo que es entrar en una instalación militar. Es bastante grave. El Código Penal está para algo, ¿no? Y claro, evidentemente ya no volví, pero dije, bueno, pues hay otras zonas que no son militares en la isla y puedo ir. Ya empecé a hacer más cositas, por supuesto sin cobrar, porque no soy, esto lo hago sin ánimo de lucro, no soy una empresa, no soy un free tour, como digo siempre en mis escritos, y ya te digo, de 7.000 que somos ahora siempre hay enemigos que piensan que yo estoy haciendo algo ilegal o estoy usurpando alguna función, cuando, señor, mire usted, la ley, que yo puedo quedar contigo para ir a un viaje, para ver el castillo, o puedo quedar contigo para hacer una ruta en bicicleta, y también puedo quedar con amigos para ver patrimonio, siempre y cuando no cobre, que no cobro. Creo que ha quedado claro, ¿no? Sí, la verdad que ha claro que no. El que no quiere entender es que ya no quiere entender por narices.
Lo que sí me gustaría saber, antes de meternos ya en temas más sórdidos y oscuros, ¿no? Ya que al fin y al cabo Richard Kahn no deja de ser un podcast que, en fin, me dedico a la entrevista de tanto de compañeros del misterio como gente relacionada de la historia como tú, que tocáis temas tan curiosos, ¿no? Que también entraría dentro del ámbito paranormal. Me gustaría saber, sobre todo, cuando tú empezaste con la página, con gente de San Fernando, ¿tú te veías que ibas a llegar hasta este punto? No. Si te soy sincero, no. No, vamos, ahí yo te digo, hay muchas páginas de calidad. Ponemos Patrimonio de la Isla, una página de calidad, que yo sigo bastante. Y otros autores a nivel personal que hacen muy buenos artículos y yo no me veía incluso al nivel de ellos. No me veía. Ya te digo, ellos quizás lo hacen de una manera más profesional que yo lo hago como un hobby y nunca voy a pensar que un hobby se convierta en algo tan grande como se ha convertido, ¿no? No pensaba que iba a llegar a eso, pero por otra parte también pensaba de que esto iba a gustar a la gente. Sobre todo, el quid de la cuestión ha sido sacar a la gente a la calle y dar charlas, como hemos dado charlas de piratería en la isla, hemos dado charlas también de la Inquisición, que me parece un tema súper interesante que todavía tengo que investigar más. Y bueno, poquito a poco a la gente le ha ido gustando, pero yo no creía que iba a llegar a esta repercusión, ¿vale? Hombre, como siempre se dice, ¿no? Uno empieza el camino pero nunca sabe cómo lo va a terminar, ¿no? Y la verdad que el desarrollo tuyo está haciendo de manera ascendente y yo desde mi parte sí que espero que sigas ascendiendo, tío, porque como digo, yo cuando empecé con esto no había alguien como tú, ¿no? O al menos no lo conocía y se agradece mucho ese apoyo, ¿no? Ya entrando en temas así curiosos, antes has hablado sobre un artículo que fue el que tú piensas que fue el pico, ¿no? Que empezó la cosa a ascender, el tema de los pontones. Yo lo he leído mucho, es más, lo explico también en esos paseos que hago por la casería. Me gustaría que más o menos lo pudieras relatar tú y nos diera ese contexto histórico de ese 1810 en la casería, lo que se le hacía a esos franceses que quedaron presos. Bien, hay que tener en cuenta que antes de que estallara la guerra contra Francia, me voy a poner académico, antes de que estallara la guerra contra Francia, Francia era aliada de España contra los ingleses, ¿no? Siempre ha habido, España, sobre todo en su historia, el principal enemigo ha sido Inglaterra. ¿Qué ocurre con esto? Llega la guerra, Napoleón sorprende a todos y evidentemente ya el enemigo es el francés. Había una escuadra de buques de guerra franceses que antes de que Napoleón atacara a España, pues ellos estaban refugiados aquí, en la bahía de Cádiz. Tras la batalla de Bailén, la famosa batalla de Bailén, que fue uno de los elementos clave de una de las victorias de los españoles, muchos presos los llevaron a diversas partes de España y entre ellos muchos a la isla de León, para que fueran embarcados y llevados a la isla de Cabrera, en las Islas Baleares. ¿Qué ocurría? Eran tanto que no se podían gestionar. De hecho, cuentan las crónicas que el general Graham, si no me equivoco, se quejaba de que en el camino, cuando llegaron a Isla de León, los guardias españoles que estaban custodiando a los prisioneros, porque ellos iban andando, no iban en carros ni evidentemente en camiones, ¿no? Porque en la época no había ese medio de transporte. Ya se quejaba de que la gente de la Isla de León, en el traslado dentro de la Isla de León, pues los guardias no los protegían y tiraban piedras, incluso se habla de navajazos, ¿no? Es normal, en una guerra el escarnio público es evidente y los soldados tampoco. Imagínate que estuvieran custodiando a los prisioneros 8 soldados, ellos tampoco se van a meter ante una tumba, ¿no? Entonces, pues hay documentación que dice que hubo pontones donde los metían, pontones, cárceles flotantes, que decían en la época que eran barcos sin los árboles, que le dicen, sin los palos, ¿no? Estaba uno enfrente de lo que es hoy el Valle Sur, otro enfrente de la casería y otro en la clica enfrente también. ¿Qué ocurre con estos prisioneros? Pues estos prisioneros lo que ocurre es que, claro, los tienen ahí sin comida, sin bebida, con el escarnio público y poco a poco van todos pues muriendo, falleciendo hasta el punto de tener tanta hambre de las cañas de las botas, cocerlas en agua para tomárselas ellos, ¿no? Conviviendo con ratas, con enfermedades, etcétera, etcétera. Eso se habla de canibalismo, ¿no? Entre ellos. Se habla de canibalismo también, aunque claro, eso tampoco lo querrían exponer mucho porque el tema cristiano era algo bastante recurrente en la época, estaba mal visto. De hecho, había gente en tan mal estado que lo tiraban por la borda y al darse con el ancla del barco, escuchaba que se quejaban.
Fíjalo, para que te fíes en el estado tan lamentable que estaban esos presos, ¿no? Entonces cuentan las crónicas que los pescadores de la casería se acercaban a los barcos con comida y para cachondearse de ellos, y le hacían el gesto de cortarle el cuello. ¿Qué ocurre con esto? Que evidentemente todos los cadáveres llegaban a la playa de la casería, gran parte de ellos, ¿no? También se habla en las crónicas de que había barcos que se habían desamarrado y eran como barcos fantasmas con los medios por el temporal, ¿no? Un famoso temporal que hubo, ¿no? Entonces había barcos que estaban rondando por la bahía. Bueno, la imagen es para imaginártela, un barco fantasma, nunca mejor dicho, ¿no? Y las crónicas cuentan eso, de que en la playa de la casería pues aparecieron muchos cadáveres de franceses, que de hecho muchos de ellos fueron llevados al cementerio de los ingleses o franceses, según lo que queramos ver, ¿no? Y de hecho fue tal la psicosis que produjo esto que la gente ni consumía pescado, porque pensaba que iba a estar contaminado. Por eso también los pescadores de la casería odiaban a los que estaban ahí. Ya los pobres ya tenían ya una cruz suficientemente pesada, que encima todos eran sometidos a escarnio, ¿no? de toda la población y sobre todo de los pescadores. Y nada, pues esos presos, más adelante, tenemos también notas que dejaron diciendo que llevaban días sin comer, con todas sus anécdotas que son muy, muy interesantes, ¿no? A partir de ahí, ya más adelante, medio cadáveres todos, medio vivos, medio muertos, lo llevaron a la isla de Cabrera. Que tampoco tuvieron un destino muy bueno en la isla de Cabrera. Es que es lo peor que le podía pasar, porque era un pálamo con 4 cabras. Dicen que las 4 cabras duraron 20 minutos allí. Y prácticamente es una isla yerma, es muy pequeña. Podría ser, yo qué sé, una isla más pequeña de lo que es hoy la isla San Fernando, ¿vale? En medio del mar, ¿no? Cerca de Mallorca relativamente, pero en la época, evidentemente sin ningún medio, estaba alejado. Y estos presos que estuvieron aquí, pues sobrevivieron como pudieron, pidieron ayuda a España por un tema humanitario, y España les enviaron un cura y 3 prostitutas. Un cura y 3 prostitutas le enviaron a la isla de Cabrera. Y nada, de ahí hay muchos libros sobre esto también, y la verdad es que es bastante interesante, y gran parte de esos presos que estuvieron aquí en la isla de León pues fueron a la isla de Cabrera y acabaron sus días pues como acabaron. Hombre, es que las guerras no tienen nada bueno, ni antes, ni después, ni durante. Es tremendo la crueldad humana, ¿no? Por eso también a nosotros desde el ámbito paranormal nos atrae mucho, ¿no? Hasta dónde puede llegar el ser humano, y después están esas rutas especializadas de criminales o asesinos en serie, que nos atrae tanto porque al final lo paranormal a veces somos nosotros, los mismos humanos. Sí. Luego hay otro tema también que traté sobre Francisca Tejada, Sí. que ahí también entraríamos en la parte de la brujería, porque por lo que pude leer de tus estudios, de bruja tampoco que tuviera mucho, es lo que le tocó en esa época de acusaciones. Sí, claro. Si más o menos nos puede hablar. Además era poco habitual de que se encausaran a brujas, porque la misma Inquisición no creía en las brujas. Normalmente cuando se acusaba a alguien de brujería era porque creaba alarma social, y porque tenía muchos testigos que decían que era bruja. De hecho, Francisca Tejada, en 1753, una de las testigos decía que levitaba, que era lo que levitaba. Y ojo, los testigos, que por cierto, ¿sabes dónde viene la palabra testigo, no? Testigo viene del latín testiculere, me pongo mis testículos a que digo la verdad. Ahí viene testigo, ¿no? Es decir, porque digo esto, haciendo una analogía de que actuar como testigo ante la Inquisición era algo bastante serio. Sí. Tú jurabas por los 4 evangelios de que ibas a decir la verdad. Y aún así dices que vieron a la Francisca Tejada gritar. Fijaros hasta dónde llegaba lo que es el fanatismo, ¿no? De la época. Francisca Tejada tuvo la mala suerte de tener un huerto aquí cerca del Monte Zuazo, y de que la acusaran de bruja. Probablemente si lo hubieran acusado solo de bruja no le hubiera pasado absolutamente nada, porque como ya os digo, hasta incluso hubo una época en que la Inquisición consideraba hereje considerar la existencia de las brujas. Claro, y para ello, por favor, quedamos... Ellos decían que pensar en brujas era herejía, que no existían hasta ese punto, ¿no? Pero ya te digo, como normalmente creaba alarma social, y si tenía propiedades, como era el caso de Francisca Tejada, que aunque humilde tenía un pequeño huerto que había heredado del padre,
pues claro, las propiedades automáticamente van para la mitad para el fisco real y la otra mitad va para la iglesia, en este caso. Además, era una adelantada a su tiempo, era una mujer que sabía leer, ¿no? Sabía leer, y eso fue otra de sus grandes condenas, el saber leer, porque claro, una mujer, date cuenta que el analfabetismo ya era algo generalizado, cuanto más una mujer que supiera leer. Ella alega en el juicio de que sabe leer porque el padre tenía 2 o 3 libros y le enseñó a leer, pero que tampoco le daba, que se daba mucha cuenta, ¿no? Una de las, cuando el fiscal en el juicio pues, también alegó de que eso de saber leer no era normal. Pero bueno, lo más curioso también es cuando el carcelero dice que hizo la prueba del sueño. La prueba del sueño consistía en mantenerla despierta, intentar mantenerla despierta toda la noche. Si que se quedaba dormida es que estaba fingiendo. Culpable, estaba fingiendo. Que se aguantaba toda la noche sin dormir, eso es antinatural, tiene un pacto con el demonio. O sea, Que por cierto, te saco una moneda, si sale cara, claro. yo, si sale club, de hecho. solamente de canto te podía ir, pero no había posibilidad. Te voy a preguntar, ¿esa cárcel podría ser la cárcel inquisitorial que tenían en Jerez, que hoy en día es la Casa Palacio de la Condesa de Casares? Sí, aunque hay constancia de hacer aquí autos de fe, pequeños autos de fe, porque los principales se hacían en Sevilla, porque los autos de fe eran algo, digamos, muy publicitario, que daba mucha publicidad y le interesaba a la iglesia, pero solo en ciudades grandes, ¿no? Pero también había como juicios rápidos, ¿vale? Lo que entendemos como juicios rápidos que también lo hacían, y según tengo yo localizado, aquí en San Fernando sería lo que es hoy la plazoleta de las vacas. Era una zona donde se intercambiaba ganado, había mercado, etcétera, etcétera. Ya desde el año 1750 y algo, pues Sánchez de la Campa habla de que allí se reunía para temas militares. 1770, un poquito más adelante, 1770, 1780, y había allí un mercado. Y pocos mercados habría en la época, en San Fernando, y más ese que está cerca de lo que digamos que era el núcleo primordial donde empezó a desarrollarse San Fernando, que es a través del castillo de San Romualdo, blanco y en botella. Ahí tenía que hacerse, hay constancia de que aquí había pequeños autos de fe, sobre todo de curas, que junto con los familiares de la Inquisición investigaban a la gente en el propio mercado, de ahí de lo que es hoy la Iglesia del Carmen. Entonces, lo que era la antigua Plaza de la Cruz Verde no tiene nada que ver. La Cruz Verde siempre hace referencia a lo que es la Inquisición, porque sobre todo en las procesiones de Semana Santa hacía muchos autos de fe, y lo que es hoy día la Cruz de Guía lo llevaban verde. Claro. Verde, con la diferencia de que había, lo que vemos, había 2 militares con espada para darle solemnidad. Realmente las procesiones de Semana Santa de hoy en día es lo más parecido que podemos ver a un auto de fe de la época. Si les gusta la Semana Santa, el silencio, se apagan todas las luces, dan ese aire de misterio, lo más parecido. Lo único que le falta al silencio es sacar los cadáveres de la penitenciaría, que por eso le dicen los penitentes. Los penitentes son los penitenciados, los que venían, por eso ahora dicen nazareno. La iglesia quiere también lavar un poco su imagen, muy poquito a poco, pero también quiere lavar su imagen, ¿no? Y Claro, realmente los autos de fe, lo que sería la Plaza de las Vacas, pero la Plaza de la Cruz Verde más bien... Más bien en la Plaza de las Vacas lo que se hacía eran los primeros procesos, las primeras investigaciones con los familiares. Los familiares de la Inquisición eran como policías de la Inquisición. Lo que tú llamas en tu página los chivatos, ¿no? Los chivatos de la Inquisición. Estoy guardando un poco la forma, pero si quieres hablo... Hombre, yo aquí en confianza, Eran los chivatos de la Inquisición. De hecho, todo lo que tenga una flor de lis en su escudo, si el escudo es español, es porque sus antepasados eran familiares de la Inquisición. Así que, si tenéis curiosidad, mirad vuestro... Yo miré, pero que va. No, que no. Yo soy más bien judío. A mí me hubieran quemado. Entonces, no veas. Que tenemos también mucha leyenda negra con... ¿Soy judío? ¿Me hubieran quemado? No. Vamos a ver. A ti te quemaban si eras reincidente. O los conversos, ¿no? Si eras reincidente. Es decir, yo rezo a Moisés y a Abraham en mi casa y Jesús es solo un profeta. Herejía. No vuelvas a hacerlo. Como lo vuelvas a hacer y alguien se sirve, entonces ya fuera. No era automáticamente la Inquisición te quemaba por ser judío, no. Te quemaba si eras judío y hacías prácticas judaizantes. No solo una vez. Primera vez te sacan la tarjeta amarilla, como me sacaron a mí los militares al menos tenías la segunda oportunidad. Antes de matarte y quemarte, te podemos dar la segunda oportunidad. Efectivamente. Te podían matar a la primera, si tenías mucho dinero. Tenía mucho dinero y a ellos les interesaba. Entonces sí. Yo sería pobre entonces. Hay que quitarse la idea de que la Inquisición mataba a diestro y siniestro.
mataba a lo que interesaba. Se supone que la española era la más laxa, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, bueno, si nos vamos al protestantismo o a los luteranos, bueno, te puedo decir cosas que son realmente lamentables, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición española tenía prohibido derramar sangre. Tú nunca verás, todo instrumento de la Inquisición que te diga que es española y vea algún aparato de tortura que derrame sangre, no era de la Inquisición española. Curioso eso. No puede derramar sangre, ni tampoco podía matar. Curioso lo que estoy diciendo. La Inquisición te condenaba al poder civil. Sí. Ellos no podían matar. O sea, cuando salían esos famosos penitenciados en efigie, Sí, que ya estaban muertos. sí, pero habían muerto porque Dios quería, echaban en la cárcel y yo no lo he... Dios quería. Yo no lo he... Lo de las torturas, evidentemente, pues te puede provocar hasta un infarto, echar en una tortura o lo que sea, pero yo derramarte ti sangre, no. Por eso ellos tenían especialistas que eran, no un verdugo porque no lo mataban, pero eran especialistas de torturarte y no matarte. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Como romperte las articulaciones. Por ejemplo, Derrame interno, ¿no? había una tortura por la cual, que también se practicaba en Alemania, que esta sí lo usó la Inquisición, pero no tanto porque era demasiado sádica, que era la tortura de las ruedas. No la rueda de ponerte a dar vueltas, no. La de estirarte, ¿no? No tampoco. Te ponían en una rueda, en el cual te amarraban una rueda de carro bastante grande y había un especialista que con una barra de hierro forrada de cuero te rompía todas las extremidades hasta dejarte con un trapo. Dios. No derrama sangre. Y él procuraba siempre no darte en órganos vitales, por ejemplo en el pecho, no te daba en los brazos. La idea era dejarte con un trapo y exponerte para el escarnio público. De hecho, en Turingia, que es una iglesia de Alemania, y en otra de Lituania, en la fachada, hay representaciones de condenados a la rueda, en la fachada. Joder. De hecho, muchos gobernantes protestantes en sus escudos militares y de familia pusieron la rueda como un elemento de poder y de miedo. Hombre. Era una de las peores torturas. Pero esa sí era permitida por la Inquisición española porque no derramaba sangre. Por ejemplo, la uña de gato que sale tantas veces para desgarrar la piel, eso estaba prohibido aquí. Tú no puedes ni desgarrar sangre, ni derramar sangre, ni matar. Claro, Yo te hablando de la condeno, Inquisición. te condeno, pero doy la orden al poder civil. Tú nunca verás en una representación en un monasterio quemando una bruja. No. Eso pasó en El nombre de la rosa, la famosa película. Sí. Que se ven los monjes en reunión quemando. Mentira. Estamos hablando de la italiana, la Inquisición italiana, que era muy parecida a la española. El quid de la cuestión en España es que la Inquisición no tenía la autonomía que tenían otras naciones. Aquí estaban bajo la autoridad real. Claro. Y eso los controlaba mucho. De hecho, yo siempre diré que todo esto pudo acabar, pudo acabar en el siglo XII, con Federico Barbarroja, el emperador. Quizás me esté enrollando mucho, ¿no? No, dale ahí. Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tuvo la primera discusión gorda con el papado porque el Papa Clemente, si no, yo te digo, no, parece mentir, pero no me acuerdo el nombre. Los nombres son tantos papas que a veces me lío, ¿vale? Pero creo que es Clemente. Sí, me ha contado, incluso hubieron dos papas al mismo tiempo. Sí. Pues ese emperador pudo acabar con todo, porque ese papa ordenó a toda la diócesis de la Europa cristiana que crearan tribunales de fe. Y ese hombre no quería. Al final aceptó diciendo, pero no podéis matar. No os paséis. El quid de la cuestión en todo esto es que había una especie de pugna entre lo que es el poder civil y el poder religioso. Para tú ser sacro, lo dice la palabra, emperador, tenías que estar ungido por el papa. O sea, el título de sacro te lo daba el papa, coronándote el papa, que por cierto también lo hizo en su día Napoleón. El problema es que era un chulo de narices que también lo narcisismo un poquito. Entonces, el tema de los emperadores, siempre habrás oído en cierta ocasión lo de emperador o rey por la gracia de Dios. Sí, por gracia de Dios. Franco, por la gracia de Dios, que venía puesta una moneda, ¿no? En fin. Este emperador pudo acabar con todo, pero claro, él tenía se tenía mucho respeto. El emperador sabía, de sobra, de que la iglesia tenía un agente en cada villa del imperio. Un agente que puede decir, y antes el fanatismo religioso o la creencia en la religión era algo mucho más establecido que ahora, culturalmente. El cura del pueblo puede decir el emperador es malo, el emperador
se orina en cruces, el emperador adora cráneos, etcétera, etcétera, que podía crear revueltas constantes en el imperio. Las figuras fálicas, ¿no? También. Efectivamente. Y en el caso contrario, el Papa temía al emperador porque tenía el poder militar. Estamos hablando de saco imperios romanos germánicos, que es lo que es hoy Alemania, Polonia, el norte de Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Se podía colar al emperador en Roma y arrasarla. Pero ya no era sacro. Y ya tenía a todos los agentes de la iglesia en contra, en cada pueblo, en cada villa. Claro. Acabaron como una pareja de novios que pues ya no te hablo más. Haz lo que te dé la gana, pero intenta no matar, ¿vale? Y el otro, bueno, pues yo voy a hacer lo que quiera. Como había tantas lagunas legales, pues todo empezó, el sadismo empezó con los cátaros, con los albigenses. Cuando se creó la primera cruzada albigense, que ya ahí empezó ya todo, pusieron el listón ya muy, muy alto de las quemas, de posibles herejes, etcétera, etcétera, etcétera. Por el simple hecho de que los cátaros decían que Jesús era una idea, camino de la perfección, el hombre y la mujer eran iguales. El voto de pobreza. Voto de pobreza, vivir una vida más inártica. Bueno, si te digo ya, los lardos, por ejemplo, que decían que había que ir desnudo porque era la inocencia de que le había Dios. Surgieron muchas ideas que no le interesaban. Hoy en día por la calle desnudo, Surgieron, la verdad, es que muchas ideas, y eso dio origen a que la Inquisición empezara de una forma bastante potente. Sobre todo en lo que es la herejía, como dicen ellos, los herejes albigenses, y algunas ideas más, los lardos, bueno, etcétera. Mucho. Hombre, son temas muy interesantes porque igualmente, como digo, estos temas, aunque no estemos hablando realmente de fantasmas, pero son temas que nosotros a nivel paranormal también tocamos, porque, como digo, no deja de ser curioso hasta dónde puede llegar el hombre por unos ideales. Estamos al final hablando de ideales religiosos, no políticos, pero bueno, estamos hablando... También te puedo decir que no es justo decir, es justo y no es justo decir que estábamos en un contexto distinto. ¿Por qué? ¿Quién tenía acceso a la cultura de la época? El conocimiento, la iglesia. La iglesia, claro. Ellos sabían lo que hacían. Lo que pasa es que el miedo siempre ha sido un instrumento de poder. Y la censura. Efectivamente. De la misma forma que impacta a una población ver a un penitenciado montado en un burro al revés, con un capirote puesto con la cara afuera y su condena aquí puesta, diciendo Pedro López hereje, o Pedro López bígamo, o Pedro o Luis Fernández, no decían, en la época no decían homosexual, decían depravado. Eso llama mucho la atención, y el miedo y las dádivas que los que se le dan a la iglesia. Bueno, que voy contar yo en el año 1530 y algo, recuerdo la fecha, lo del Concilio de Trento, en el cual el Papa ordena a todas las diócesis de Europa que contraten artistas locales para que hagan imágenes de nuestro Señor Jesucristo lo más lastimosamente posible, para que la gente den dádivas y dinero a la iglesia, ¿no? Oye, y la idea del cuerpo perfecto que tiene Jesucristo, que parece que hay dos gimnasios, ¿eso también proviene de esa idea o...? No sé, yo en mi doctorado estudié muy bien la figura de figura histórica, ¿no? de Jesús de Nazaret, y está idealizado, evidentemente. Es que tiene un cuerpo que, vamos... Está fuerte. Iba al gimnasio de 3 a 4. Ese pelo pantén, ¿no? En realidad, vamos a ver, ¿qué te voy a contar yo? El cine y la propaganda, y por ejemplo, el Troya, la película. Hombre. Héctor no, se llamaba el Aquiles, ¿no? Entre Brad Pitt y Orlando Bloom, los dos estaban en novia, ¿no? Es un rubio, de hecho, es germánico, en una zona donde hacía mucha calor, todo el mundo era moreno y tenía el pelo rizado, ¿entiendes? Y que luchan que parecen ninjas, en vez de... Cuando las batallas eran totalmente distintas, ¿no? Pues es que te me conté yo, la figura de Jesús no tenía nada que ver con la realidad. También era por las dádivas, ¿no? Famosas, ¿no? También era... lo que dice la idealización del hombre, ¿no? La perfección que el ser humano persigue siempre, aunque claro, nunca consigue. Sí, pero si leemos la Biblia, dice eso que tiene ojos no ve, eso que tiene nariz no huele, eso que tiene boca no habla, eso que tiene pecho no siente. Si tú lo adoras, te convertirás en lo mismo, ¿no? No quiero entrar en temas religiosos porque respeto mucho la dimensión espiritual de las personas. Para mí es algo muy respetable, un derecho fundamental, obviamente, totalmente respetable, como digo, pero como vuelvo a decir, la historia está ahí y los libros están ahí. Claro, nosotros nos juzgamos, informamos. Siempre digo, me parece muy bien, si eres musulmán, si eres budista, si eres ateo, si eres agnóstico, como yo. Me parece muy bien, yo no entro en... Pero la historia está ahí, si hablamos del tema, pues hablamos del tema. Ya que estamos en la venta de Vargas, que
no es un sitio de hostelería. También otro post tuyo que me llamó mucho la atención de Facebook es lo de las mafias tabernarias. Sí, la grabación. Me gustaría ese tema, el clan del padrino, ¿cómo era? Sí, de hecho es bastante interesante porque resulta que encontré un documento en el cual las autoridades locales en el año 1810 pedían al rey más alguaciles, más protección, porque literalmente entre los taberneros de la isla había una caja común para pleitos. Es decir, no entendamos pleito como temas judiciales, entendamos pleito como broncas, como asuntos para ayudarse entre ellos, ¿no? Es decir, que si a algún tabernero le ponían una multa por lo que fuera, no pasa nada, hay un fondo común entre todos los taberneros. Que hacía falta contratar a 3 matones para que fueran por un alguacil, ahí está la caja común. Se quejan bastante de que los inspectores de la época, no recuerdo el nombre, pero había unos inspectores que iban a la taberna para ver cómo estaba. Había ciertas normas como poner una cantidad máxima de vino, son unas normas incluso de higiene dentro de lo que cabe de la época, porque estamos hablando del año 1810, que ya algo de avance había, aún estando todavía activa la Inquisición. Claro, no, y aparte de una cosa, me parece curioso el contexto. Estamos hablando de la mafia tabernaria en 1810, cuando todavía estábamos inmersos con los franceses también al mismo tiempo. Sí. Bueno, el hecho de que estuviéramos en guerra es lo mismo que pasa en Rusia, la gente sigue haciendo su vida. Aquí pasaba lo mismo. Que de hecho yo creo que el origen de las terrazas de los bares puede que esté aquí. En las mafias tabernaria. Claro, no. Fue como una especie de solución light, que era poner terrazas para que se fuera y se pudiera observar mejor lo que se hacía ahí, porque claro, de puertas para adentro puede... Y ya te digo, los alguaciles se quejaban de que en el Camino Real había gran cantidad de borrachos y gente de mala vida, que serían todos borrachos evidentemente, porque servían más vino del que estaba permitido, más graduación o lo que fuera. Los taberneros encantados. Tenían a su grupo, digamos, su parroquiano, de sicarios. Bueno, también. Bueno, también entre los Madariaga y los Ardila también hubo un tema de esto de sicarios, ¿no? Que también es bastante curioso, ¿no? Y nada, pues eso, yo cuando leí lo de la caja común, yo digo, esto es una mafia. Si tú tienes entre varios taberneros de la isla una caja común para pleitos. Antes no estaba Situr. Ya con Safen estaba. Ya con Safen. Si ellos están asociados, pues la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Y como otras tantas cosas que investigando pueden encontrar aquí. Claro, y me parece curioso porque son cosas que hasta que tú no has llegado, o sea, se desconocía. Es que no había un conocimiento, o al menos no era voz populi, de las personas como ahora, estos temas. Y luego también, antes de este podcast, hemos estado hablando de Juego de Tronos con las familias reales y tal, pero o de la alta alcurnia, pero también leí posts tuyos en Facebook sobre la familia de la Ardila. Sí, los Ardila, los Madariaga. Eso también hay un Juego de Tronos a universidad, ¿no? Llamarlo más que Juego de Tronos, yo diría Peaky Blinders. Peaky Blinders, sí. Los Ardila precisamente llegaron a la isla huyendo de la Inquisición. Ardila, yo primero que me pregunté, ¿qué significa Ardila, tío? Porque yo no lo sabía. Digo, todos los nombres tienen que tener alguna, por ejemplo, gallinera. Dicen gallinera no porque hubiera gallina. Por lo más conocido, que por las gallinas. Lo que va, era porque era un gallinero, gente un populacho para la época, gente que hablaba mucho, se llevaba mucho. Eso, por eso decían gallinera, porque parecían gallineros, no porque hubiera gallinas. Allí habría gallinas, más que nada en gallinera habría pescadores. Más que nada, obviamente. Y mariscadores, en ese caso, ¿no? Más que corrales, ¿no? Entonces la ardila es un tipo de cabra especial, un tipo de cabra, bueno, especiales son todas, ¿vale? Es un tipo de cabra del norte de España, del País Vasco. Entonces esa gente tenía mucha pasta, se dedicaban al comercio. Familia importante con mucha pasta, Inquisición, mal asunto. La cosa. De hecho, ellos, la catedral de Roncesvalles la financiaron. O sea, era gente de mucha pasta. Bastante, entonces. Bastante pasta. Entonces la Inquisición puso los en ellos y ellos dijeron, no, mis bienes son míos, me los quedo yo y yo me voy. Me voy a la Isla de León, ¿por qué? Porque estamos cerca de Cádiz. La Isla de León, como hemos dicho antes, era también importante en la época. Vamos a invertir en la Isla de León, y decían que había una zona donde solo había casas de latas y... Sí, el barrio de Ardila. Sí. Lo que conocemos en Ardila, que antes no era Ardila. ¿Qué ocurre con esta gente? Pues estaban los Madariagas también. Los Madariagas eran gente con bastante poder aquí en la Isla de León.
que querían adquirir también los terrenos de lo que hoy es la Ardila. Ah, ahí empieza la disputa entonces, Ahí ¿no? empieza la disputa. Entonces hay constancia de que tanto los ardilas... Primero los ardilas querían echar a los que vivían en lo que... Es raro decir los ardilas querían echar a los que vivían en ardila, ¿no? Pero para entenderlo. La familia Ardila quería echar a los habitantes de la Ardila para lo que es hoy día ya el tema urbanístico. Para tener los terrenos, pues ellos veían que San Fernando era una ciudad que por el tema militar estaba creciendo. Estamos hablando más o menos del siglo XVIII, ¿puede ser? ¿O antes? 18, 19. Y no vinieron con buenas intenciones. No, ya ellos vinieron para especular. Vale, Vinieron aquí para pero a los que ya vivían en lo que hoy la Ardila, no vinieron, oye, mira, que te pagamos un tanto de dinero y te vas. Ahora llegamos ahí. Ah, vale, vale. No, ellos no, el barrio era bastante grande, ellos no podían, además era gente bastante complicada, lo que dicen. ¿no? Siempre se habla de una zona marginal, Sí. siempre. Que por cierto, yo en mi estudio, cuando lo puse en Facebook, hubo ardileños que se ofendieron un poco, porque yo decía que quizás la conflictividad de ese barrio que ha tenido en los años 80, ya afortunadamente no, puede que tuviera un origen, que está ahí, el cual cuando llegaron los ardiles que querían echarlo, ellos evidentemente no querían irse. Entonces, los ardilas recordamos que venimos del norte huyendo de la Inquisición, se establecen aquí porque están cerca de Cádiz para salir por patas si pueden a América. Tenemos una zona como segura, mucho más segura que el norte de España, ¿no? Ya que había mejores comunicaciones, ¿no? ¿Qué ocurre con esa familia? Como digo, quieren echar a los habitantes de la Ardila, los habitantes de la Ardila no se quieren ir. Y los madariagas lo que hacen es financiar a habitantes de lo que era la Ardila para molestar a los ardilas. De buena gente, vamos, de colegio. Había gente que era, según Madariaga, era gente de ruda, de mala vida, que lo financiaba para intentar echar a los ardilas, para aburrirlos. Y los ardilas contrataban también a gente del barrio para que fuera a lo que es la zona hoy de Madariaga a molestar. Hay crónicas que hablan de peleas en taberna, de puñetazos, y eran como dos equipos. ¿Tú eres del Madrid o del Barça? No, yo soy de los Madariagas. Yo soy de los ardilas. Y es muy Peaky Blinders. Ahí, entonces, tío, también podía estar ligado entonces ahí la mafia tabernaria por medio. Efectivamente. Bueno, la mafia de los taberneros estaban encantados. Hombre, vamos a pegar la hostia, ¿sabes cómo somos? Entráis en mi taberna, os ponéis todos ciegos, os peleáis, no hay alguaciles que nos molesten. Viva España. Entonces nunca hubo un intento de paz entre ambas familias, sino que la cosa se acabó. No había intento de paz porque simplemente había intereses muy importantes de familias con mucha riqueza y con mucho poder. Entonces cuando el poder está por medio y la riqueza, ahí no hay intentos de paz. Oye, y nunca, hablando de estos temas, ¿nunca te ha contactado un familiar de los Ardilas o de los Madariagas diciendo de tú que estás hablando? De los Ardilas no, yo he encontrado familiares de algunos marinos españoles que lucharon contra los piratas, sí, he encontrado algún descendiente, pero de los Madariagas no. Sé que hay Madariagas todavía, pero no te han dicho nada, ni molestias, ni nada. No, pero... Eso, has tenido suerte, porque aquí habla muchas veces de antepasados lejanos, aunque sean muy lejanos, parece que te va a afectar hoy en tu día a día. Vuelvo a repetir, lo mismo, la historia está ahí. La historia no es ni buena ni mala, la historia está para estudiarla y a partir de ahí conocer mejor nuestro presente. Si hay alguien que se molesta porque ha hablado de los Madariagas, pues... Sí, porque Ardila no pues cómprate un mono y pégale. Esa es la historia. Yo no digo ni que la Ardila sea buena, ni mala, ni regular. No, yo digo de familia, o sea, del tema del apellido Ardila, no... Sí. Yo creo que Ardila se perdería. Pienso yo, y más cuando era una familia... Acabarían yéndose al final a América. Seguramente. Acabarían yéndose a América porque era una familia que estaba muy señalada por la Inquisición. En España tener propiedades y tener dinero era peligroso. Por la Inquisición. De hecho, la Inquisición estuvo en España hasta la hija del rey Felón. Es decir, San Fernando. Nosotros nos llamamos Fernando por Fernando VII. Claro. La hija lo tuvo ya que abolir porque, entre otras cosas, aquí por ejemplo en la iglesia del Carmen y en todas... Isabel II, ¿no? ¿Todavía no? Sí. En casi todas las iglesias de España estaban todavía colgados los San Benitos de los Bueno, pues sí dice que fue la regenta, ¿no? Realmente la madre. Sí, regenta. Bueno, en España estaba la ley sálica. La ley sálica permitía gobernar a una mujer, ¿no? Pero sí es cierto de que con las presiones, sobre todo del ámbito europeo, lo de la Inquisición está un poco ya pasado. Huele a cerrado. De hecho, en la iglesia del Carmen me encantaría ver dónde está eso, porque lo tendrán guardado. Todavía se han colgado los San Benitos desde el año 1700. Un San Benito era un trapo que te ponían por encima cuando tú estabas procesado por la Inquisición, en el que se indicaba de qué te estaban acusando.
te ponían una aspa roja, dependiendo del tipo de aspa y el tipo de simbología que tuviera San Benito, y sobre todo el capirote, sabías a lo que estabas condenado, o lo que le estaban condenando, o lo que estaban O proponiendo. sea, una pregunta, San Benito no solamente era el trapo que se colgaba en la fachada de la iglesia, sino también lo que se llevaba el reo, ¿no? En este caso. Efectivamente. Dependiendo de las aspas que tuviera, Mm. si tiene también llamas hacia arriba o hacia abajo. Si tiene llamas hacia arriba es condenado a la hoguera, si tiene llamas hacia abajo es reconciliado. Entonces, claro, San Benito había varios, ¿vale? Había mucha diversidad, pero entre otras en la iglesia se colgaba a San Benito, que hubiera llevado al condenado, y la condena. ¿Qué pasa con esto? Que no era solo un recuerdo infame para esa persona, sino para las generaciones posteriores que tuvieran ese apellido. Eso estuvo en España hasta el año 1820 y algo, 1830, hasta que Isabel lo tuvo que quitar ya por las presiones de Europa, sobre todo. Claro. Entonces, ahora una cosa que me genera mi duda, ¿vale? Si no se podía derramar sangre, la Inquisición, ¿por qué los flagelantes? Esos flagelantes, esa figura, ¿por qué se permitía que a día de hoy, y tú verás noticias cuando llegas a Semana Santa, en algunos lugares de España siguen saliendo? Los picados. Los picados, lo dicen ahora. ¿De dónde salen los picados? Te hago esa pregunta. Los picados ya no salen de la iglesia, ¿No? salen de casas particulares y se incorporan al cortejo procesional. La iglesia, en su progreso lento pero seguro, prohibió a los picados y a los flagelantes salir de la iglesia, salen de casas particulares. Es más, supongo que lo has visto en algún vídeo, cuando lo están vistiendo al flagelante o a los... Hay unos que están... Sí, que van como la cruz, ¿no? Y todo. Como una cruz amarrado, sí. Sí, sí. Lo hacen desde su casa particular. Y de su casa particular pasa la procesión y ellos se incluyen dentro de la procesión. Claro. Y aún así se permitía, ¿no? Pese a esa intención de no... Sí, pero ten en cuenta que una cosa es la publicidad que te da un cortejo procesional con auto de fe y otra cosa es la tortura que tú le hagas al reo. Distinto. Tú, bajo tu propia voluntad, te puedes rajar las venas delante de un Cristo en una procesión, que no pasa nada. Tú no estás enjuiciado. No sé, a día de hoy se hace... De hecho, digamos. bueno, están los... No, ¿cómo es que está hay muchos fanáticos, no sé si meterme en esto, pero bueno, has visto la película de de Opus Dei poniéndose el cilicio, ¿no? Sí. Para provocarse No. el sufrimiento, el dolor. No. El sufrimiento y el dolor es una forma para ellos de acercarte a Dios también. Un tema un poco más fundamentalista, con todo mi respeto, ¿no? Pero vamos, hacer lo que quieras. Tú, a título particular, puedes hacer lo que quieras. Ahora, si a ti te condena la Inquisición, en la época que estamos hablando, ellos no te pueden hacer sangre. Una pregunta te voy a hacer, Melo. Todos los penitenciados, obviamente, no eran solo acusados por la Inquisición, ¿no? Los que salían en la procesión como penitentes hoy en día, también podía ser gente voluntaria que quería limpiar sus pecados. Por supuesto. O sea, no todos eran condenados. Realmente los penitenciados, los que salían de la penitenciaría, eran los que iban montados en un burro al revés. Es algo que me llamó la atención, ¿no? Porque Jesús de Nazaret entró en Jerusalén en un burro, en un pollino, y yo decía, es una persona que siempre se plantea muchas cuestiones sobre casi todo lo que ve o lo que lee, ¿no? ¿Cómo podían poner un reo de la Inquisición en un pollino cuando Jesús entró en un pollino? Bueno, pues solo hay encontrado documentación en que un estudioso de las escrituras lo planteó. ¿Y cuál fue la solución? Ponerlo al revés, en dirección al culo. Entonces, ya claro, ya no vas como Jesús, va al revés, como lo contrario. Realmente, como te digo, los que eran enjuiciados por la Inquisición, o los que estaban en proceso, iban en burro. El burro siempre ha sido un animal que ha servido para ridiculizar, pero esto también es curioso, y decían burro, ¿por qué? También aparte de hecho, ¿no? Aquí estuvimos mucho tiempo bajo la ley musulmana. El burro, para los musulmanes, decía cuando canta un gallo, buenas noticias, buenos augurios. ¿Cómo hacen los burros? Relinchar. Cuando relincha un burro. No, rebuznan, ¿no? Efectivamente. Cuando rebuzna un burro, es mala suerte, es mal augurio. Por eso también esa idea cultural la teníamos, entonces se ponía a los reos de la Inquisición en burro. Fíjate tú que yo pensaba que era por nuestra tradición salinera.
La cantidad de burros salineros que No, teníamos pero es que nosotros. claro, también se ha hecho en Madrid, Ah, gente vale. burro, no era algo exclusivo de aquí, la Inquisición hacía eso a nivel general para ridiculizarlo, ¿no? Yo te digo, en burro y los que iban portando cruces, que también se ve mucho en Semana Santa, también eran reos de la Inquisición. Entonces hay que diferenciar los que salían voluntariamente, ¿no? O que también tuvieran su capirote, Ujú. con los que realmente eran condenados por la Santa Inquisición en la procesión. Los que salían voluntariamente no llevaban capirote. No llevaban capirote, era como hoy en día van sin capirote con la cara tapada, pero con Y eso tampoco. Los que llevaban el capirote sin el paño que le tapara la cara eran los acusados de la Inquisición. El resto no llevaba la cara tapada ni capirote. Hay que tener en cuenta que el capirote hoy día dicen que está cerca a Dios, porque tiene forma como de del triángulo, triángulo va a tirar hacia arriba, claro. digamos la pirámide, ¿no? El ojo, ¿no? El ojo, va a ser Ah, como del eso. ojo, ¿no? Sí. Y no, el capirote era para ridiculizar. Es más, dentro del arte moderno, a alguien que tú quieras representar un tonto, el tonto del capirote. Claro, esa expresión. Lo dice la expresión, ¿no? Era un tonto del capirote porque te hace como más tonto, te degrada, ¿no? Y con los americanos nos confunden con el Ku Klux Klan, o sea que- Efectivamente. Bueno, también hay desconocimiento por parte de ellos. Sí, sí. Pero también te puede decir los americanos, dime 10 estados de Estados Unidos. Y digo, tenemos desconocimiento de todo. Entonces, cuando se le permitía tirar piedra a las procesiones, había que tener cuidado, ¿no? De no darle a una persona que no estuviera condenada, ¿no? Realmente. Porque eso lo leí en tu artículo y me flipó, Sí. porque si se podía tirar piedra... Las procesiones de Semana Santa eran escarnio total. Bueno, también podías haber sido condenado por una herejía menor. Y hoy te dicen, por ejemplo, yo nunca me he confesado, no ante un cura, pero te dicen, reza 5 Padres Nuestros. Sí. Hoy te decían, sal en un auto de fe portando una cruz. Había que tener cuidado también a quién tirarle la piedra o a quién tirarle... Iba a decir lechuga y tomate, no, en la época eso no se desperdiciaba. Había que comer. Ni en la época ni en las películas que están en la Edad Media tirándole lechuga y cebolla y La cobre. hambre que hay, vamos. No, la verdad que no tiran, te la garantizo, ¿no? Y sobre todo eran los que echaban ya con su simbología en un burro, con la condena, esos sí eran más. De hecho, los choros embolados, que se hacían, eso también es Inquisición, que se hacen todavía en muchos pueblos de... Sobre todo en Valencia, ¿no? Los choros embolados son los típicos choros que salen de noche, que le prenden los ¿Tú cuernos. pensaba que eso ya no es que se hacía por el... No, se sigue siendo en muchas ciudades de España y No muchos quiero pueblos. aceptar mi opinión, pero... Yo tampoco, no, lo veo Soy animalista, lo siento. y yo tampoco estoy de acuerdo con hacer esas cosas, ¿no? Que son ya medievales, totalmente. Bueno, desde un punto de vista de un historiador es interesante, ¿no? Pero por otro punto de vista, Incluso de un digamos, antropólogo, más ¿no? humanitario, dices tú, vale, o más respetuoso, ¿no? Con los animales. Pero El toro en cuando... bola también es de la Inquisición, ¿no? Eso de la Inquisición, totalmente de la Inquisición, porque cuando había un auto de fe y se quemaba, o un auto de fe, o incluso sentencias donde ya se quemaban a herejes, por la noche, en la oscuridad de la noche, ante las calles estaban iluminadas, sacaban un toro, el toro representaba al demonio. Sí. Eso le pasa a la El iglesia. fuego, Los el fuego cuernos. es la pureza de la Inquisición. ¿Qué hace? Cuando tú ves lo del toro morado, ¿qué hace la gente? Que si le tiran dardos, piedras, es el enemigo, el toro. Es una especie de obsesión como intentar hacerle daño Claro. al toro. Bueno, en Valladolid, creo que cuando sacan el toro le tiraban y solo prohibieron ya. Y lo de Simanca, ¿no? Simaca, Eh. o Valladolid, creo que era. O sea, el toro de no sé qué. El toro de la Vega. Tordesillas, ¿no? Uy, Torrecilla, O ¿verdad? de la Torrecilla. Vega o algo de eso, ¿no? Fíjate, Digo yo que este podcast un taurino no lo escucha. no, respeto también, pero respeto pero no lo comparto. Bueno, Bueno, respeto pero no lo comparto. en Torrecilla que es cuando estuvo Juana la Loca, precisamente. Entonces, veis que hay como una especie de inquina hacia el toro, como intentar molestarlo porque representaba el demonio. O sea, eso lo hacía la Inquisición cuando acababa. Y la imagen de un toro como el demonio, negro, en la noche, con los cuernos Bueno, ahí- ardiendo, la gente intentando hacerle daño, era como, venga, ya hemos acabado, esta es la fecha final, el toro ha sido vencido, matamos al toro, todos contentos, todos santificados Pero y portaros bien. Entonces, vamos a ver, el objetivo de todo esto era sacar el toro de noche, Ujú. que la gente lo matara y se te daba un premio o se te... No, premio no, se simplemente te daba una bula o algo. temas publicitarios. No había un perdón de los pecados, no había un motivo. No, era un tema publicitario para impresionar a la gente. Siempre había una política de miedo y la gente era muy impresionable en la época, era muy Sí, supersticiosa
Y ver, como te digo, después de un auto de fe, de una quema de hereje, ve a un toro en la noche, negro, con los... O sea, se hacía después de la quema de los Claro, era el último. Era el vamos a acabar ya, la Era fiesta, como, ¿no? La rabia, como la guinda del pastelito, venga, ya hemos acabado, para que vayáis a casa Contento. concienciados y tenéis cuidado, no rompáis la crisma. Romperse la crisma, sí, no sí. rompéis la crisma a vuestros hijos porque sois judíos. Ah, Lo de la crisma. también, verdad, lo leí también. Es un tema muy interesante, es que podemos estar aquí hablando largo y tendido, pero vamos a dejar un poquito al doctor de la Inquisición, que si hay un religioso tampoco creo que me escuche ya. Pero vamos a aclarar lo que era lo de la crisma, ¿no? Por si alguien se queda con la duda. Venga, dale caña. Ya que hemos enseñado la Yo piedra. es que tampoco para no hacerte hablar mucho, pero bueno, si tú quieres, dale. Sí, yo sí, me gusta hablar de estos temas. Que el tema de romper la crisma era los judíos conversos al cristianismo, evidentemente ellos para integrarse en sociedad lo que querían era aparentar más que nadie, ¿no? Eran más cristianos que nadie. Entonces ellos se dice que iban a los primeros asientos de la iglesia para demostrar que eran buenos cristianos, y cuando tenían bebés pues los llevaban a que los bautizaran, para que todo el mundo dijera, pues mi hijo es un buen cristiano. ¿Qué ocurre? Cuando bautizan a un niño le hacen la señal de la cruz en la frente, el sacerdote, ¿no? Y ellos cuando llevaban a sus hijos en la intimidad de sus alcobas, en la intimidad de sus casas, pues cogían una piedrecita o una cuchillita y le quitaban el pellejito de la frente para romperle la crisma, para quitarle el crismón, lo que le hizo el cura. Estamos hablando que era ceniza, ¿no? No, bueno, sí, ceniza, pero Después limpiar con la agüita, tenías ¿no? la marca, aunque se hubiera ido la ceniza. Claro, pues tú limpias con agüita y eso mismo. No, porque la tienen. Entonces le quitaban a los bebés el pellejito de la frente con una piedrecita o con un cuchillito, le quitaban. También es muy normal eso. El día siguiente el niño llevaba la frente rojita y Ah. eso qué. Es que saca Pero ellos relacionaban con la matanza del cerdo. La matanza del cerdo también es una costumbre de judíos conversos. Judíos eran los que atesoraban más riqueza y más dinero de la época, eran gente muy inteligente para el tema de negocios, ¿no? Entonces ellos, para aparentar que eran muy cristianos, compraban un cerdo y hacían una matanza en la cual invitaban a todos los vecinos. A uno le daba una pata, a uno le daba, varias partes del cerdo, ¿no? Ellos, para aparentar que también comían cerdo, inventaron lo que es el chorizo patatero. Cogían un pellejo, el chorizo, y lo rellenaban de patata, le ponían especias, y mira, que yo como chorizo, mira, y todo el mundo aplaudiendo. ¡Qué buen cristiano eres! Claro. Nos da jamón, nos da lomo, y tú comes cerdo, ¿eh? Bueno, mentira, no comían, ellos lo hacían para... El primer chorizo vegano, ¿no, tío? Claro, chorizos patateros, de hecho, yo no lo he probado, pero dicen que está muy bueno, se hace mucho en Extremadura. Bueno, en fin, temas de la Inquisición bastante curioso. Ninguna otra bruja que no sea Francisca Tejada de aquí. Aquí en la isla todavía no he encontrado ninguna. Aquí en la isla la mayoría fueron condenados por doble matrimonio. Sí, eso sí lo escucho yo, doble matrimonio. Y además que era algo bastante común en temas de Inquisición a nivel nacional, sobre todo en Castilla, lo que era la zona de Castilla. Era muy habitual ser acusado de doble matrimonio. Aquí en San Fernando, temas curiosos que todavía tengo más por investigar y traducir. He perdido varias dioptrías de cerca, de mirar los legajos. Yo hasta hace 1 año y medio no utilizaba gafas de cerca. Ahora tengo que utilizarlas. Aquí también encontré un caso curioso de un mendigo. Un mendigo. Un mendigo que estaba en el hospital, lo que es el hospital de San José, que le dio por decir al director que la Virgen no podía ser virgen. Hombre. Eso sí está muy bien documentado. El mendigo, al parecer, había nacido en Málaga, pero estaba aquí de toda la vida. Y era conocido, era un mendigo de aquí, ¿no? Entonces, claro, el director del hospital de San José, que tenía financiación de la iglesia, automáticamente informa a cualquier cura, podría ser de la iglesia mayor, como de la iglesia del Carmen y San Francisco incluso, ¿no? San Francisco no tanto porque tenía más relación con temas militares, ¿no? Claro, no más se ocupaba castrense. mucho de hecho. Pero es que el mendigo seguía sosteniendo en su tesis extravagante de decir que la Virgen no podía ser virgen y que para tener a Jesús debía haber ayuntado con varón. No, obviamente. Este hombre no sabía lo que decía. Claro. Total, que este hombre lo detienen en la Inquisición, le ponen un abogado que alega. Esto es excelente, cuando te pones a investigar sobre estos temas es excelente porque te encuentras con situaciones tan surrealistas que te tienes que reír, ¿no? La alegación del abogado para defenderlo, imagínate el abogado. El abogado iría al pobre, iba a acojonar al abogado también, ¿no? Pero tenía que tener un abogado. Decían, ¿no lo veis? Que es medio tonto. ¿Cómo va a decir que la Virgen no es virgen?
Por favor. Parecía ser que está tonto, de que está tocado del coco. Eso fue la alegación, ¿no? Evidentemente ese mendigo alegó de que no, que nunca ha dicho eso, que estaba borracho y que no, que no diría por decirlo que la Virgen es virgen y que él sabe rezar, todas las oraciones, el credo, etcétera, etcétera, y que no, es una tontería que dijo él. A este pobre hombre, como no tenía tierras ni tenía historias, pues tampoco le dijeron, venga, vete. Lo condenarían a salir en una procesión, un mini auto de fe, portando alguna cruz o portando algo. Y igual, entonces. Y que se lavara la boca con lejía y. Siglo XVIII igual, ¿no? Estamos hablando del mismo Sí, sí. año, ¿no? Esto es del siglo XVIII. Sí, la mayoría de los casos que yo he encontrado son del siglo XVIII, todo 1740, 1780 y incluso hay algunos del siglo XIX también, pero no tanto. No, es que es tremendo. Bueno, dejando un poco la Inquisición de lado y eso, también ya que estamos en una ciudad costera, tema de piratas y vikingos, que todo el mundo siempre va automático flechado por los piratas, pero aquí también pasaron los vikingos. Es más, no sé si tú has visto o te gusta la serie de Viking de HBO, que después Netflix ha intentado hacer. Teniendo en cuenta la ficción y de los errores históricos que hay en este tipo de series, Hombre, son sí. muy guapos todos y muy guapas. Sí, Tienen peinados muy chulos. Y los árabes en Algeciras no se defendieron y... Tenían los dientes todos perfectos. Claro. Ragnar Lothbrok es guapísimo, su mujer también. La Gerza era uff. La Gerta era todo estupendo, cuando en realidad eran todos mellados, sin Sí. dientes, desaliñados. Mala vida que tuvieron que buscarse la vida porque en vez de tener tierra de cultivo tenían placas de hielo. Claro. E imagínate. Entonces, más o menos sobre el tema de vikingos y eso por aquí por San Fernando, porque sé que también pasaron, aunque la gente Sí. siempre tira capital o Algeciras. Efectivamente. Aquí también estuvieron. Vuelvo a repetir, lo que es la isla hoy no era un terruño que pasaba desapercibido. Aquí no había una especie de camuflaje extraterrestre que hiciera de que desapareciera la isla. Ni nada. Y todo pasaba en Cádiz o en Algeciras. Claro. En el tema de los vikingos, ¿no? Vale, hay constancia de que cuando Björn, Piel de Hierro, con Claro. su ejército de verano, que le decían, con sus hermanos, él fue con una gran flota a asaltar Cádiz. 80 dracas, ¿no? Sí, un montón. Entonces, aquí estábamos con el califato de los Omeyas, que esa gente sí que son buenísimos para dejar documentado todo, que dicen, parte de la expedición del perro, como dicen ellos, del perro, ellos dicen el perro pero en plan despectivo, del perro inculto, burro, etcétera, 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 ponen un montón de títulos. Vikingo, porque vikingo no es una palabra que se entendiera en la época, vikingo significa rapiñar, viking es rapiñar. No, yo soy vikingo, no, yo soy un rapiñador. Yo soy vikingo de Kattegat, yo soy vikingo de lo que era antes Letonia, yo soy vikingo de Dinamarca, etcétera, etcétera. Yo no decía soy vikingo, que soy rapiñador. Vale. Incluso era como un despectivo para ellos. ¿Me gusta la cultura vikinga? Pues ellos odiaban lo que es la palabra vikingo. El vikingo es un rapiñador, un malaje, una mala persona, ¿no? Como decir, eres un perdido de la vida. Cuando hay crónicas, la isla estaba gobernada por los Omeyas, en el cual tengo el nombre en árabe del candidato, pero evidentemente. Yo igual también lo tengo, pero no sé decirlo. Mi árabe no es muy bueno, la verdad. ¿Cómo está la situación? Parte de la expedición se desvió, aunque es hoy la isla de León, pero fueron interceptados por una pequeña armada de los Omeyas y lo destruyeron con fuego griego. ¿Fuego griego? Fuego griego, el fuego bizantino, fuego griego. Es decir, fuego griego, para que lo entiendan o aplicarnos, mejor dicho, ante los oyentes, es el típico nafta con fuego líquido, fuego líquido, y los quemaron como Juego de Tronos con el fuego valirio igual. Ahí está, pero desde un barco, ¿no? O sea, aquí se repelen, pero es que por lo visto en Algeciras, tras 3 días de guerra, consiguen entrar y arrasan y queman las mezquitas de allí, ¿eh? Cuando te dicen en el mar que está entre lo que es Cádiz, que era Gadir en la época, y la isla que está justo al sur, justo en el medio, más cerca de la isla que está del sur, de lo que es Cádiz, ¿a dónde estamos? Camposoto, ¿no? Camposoto, no, o sea, aquí se les repele, pero sin embargo en otras ciudades no llegan a aquí lo que hacen los Omeyas es intentar disuadirlo con el fuego, con el miedo, digamos, es decir, mira lo que tenemos. Ellos no estaban preparados porque
antes como las comunicaciones no eran como ahora. Entonces los Omeyá también le cogieron un poco como desprevenidos de que llegaron esa gente, sobre todo porque ellos bajaban lo que es Portugal, llegaban al Cabo de San Vicente y a partir de ahí entraban directamente en lo que es Huelva y Cádiz. Sus barcos eran rápidos. Entonces, claro, los exploradores españoles no podían ver que bajaban por la costa portuguesa, además cuando la relación entre Portugal y España no era buena. Entonces me cogían de sorpresa. Y los Omeyá pues los reciben con fuego griego. De hecho esclavizan a muchos, que dice que los ponen a trabajar en una especie de piscifactorías y de salinas que tenían aquí en la zona de Salina. Eso si ve algún rubio con tinta de vikingo, puede que a lo mejor es un antepasado de George, ¿no? De George Pierre Díaz, ¿no? Entonces, ellos eso sí, y siguen el camino hasta Algeciras. Siguen el camino hasta Algeciras. La famosa leyenda de que llegan hasta Sevilla. Efectivamente. O sea, primero fueron a Algeciras, los perdos a la vuelta, pues supongo que evitarían pasar por la concha de aquí. O sea, es que, vamos, es algo también muy interesante que siempre me he planteado, que la isla de León debía ser, bueno, la isla de León, ¿cómo se llamaba en época árabe? La alquería de Rayana. La Rayana era una de las concubinas de Mahoma. Esto se llamaba la alquería de Rayana, es como el cortijo de la puta de Mahoma. Era el nombre, de hecho. Perdón por la palabra. Entre Antípolis y esto, vamos. Alquería de Rayana, precioso. Esto es el cortijo de la prostituta de Mahoma. Concubina. Concubina, vale. Mujer de compañía. Vamos a hablar más en términos históricos. ¿Por qué? A veces hay que encajar las piezas, ¿no? ¿Por qué había aquí el suficiente poder, aunque fuera pequeño militar, para como tener buques de guerra con fuego griego? A ver. Vamos a pensar en algo que tenemos aquí muy cerca, el Castillo de San Romualdo. Esto era un ribat. Un ribat. Un ribat árabe. Un ribat es una especie de monasterio de monjes guerreros donde se estudia el arte de la guerra y el Corán. Para eso se hacían los ribats. Y esto era un ribat. Aún hoy día los historiadores se preguntan el por qué algo tan importante como un ribat aquí. ¿Por qué? Porque era un sitio estratégico donde había muchas invasiones, porque los ribats se hacían, tú hoy día, por ejemplo, Rabat, Marruecos, viene de ribat. Tú hoy día donde hay ribats construidos eran las rábidas, de ribat. Eran ciudades importantes. Y aquí era importante. Es decir, si aquí construyeron un ribat, es porque era algo importante. Era como construir, imagínate, no tendría sentido construir en medio de la sierra de yo qué sé, de cualquier paraje perdido de Castilla-La Mancha, construir un complejo turístico, ¿vale? No tendría sentido porque no hay nadie. De la misma forma, ¿qué sentido tenía construir aquí un ribat? ¿Sería por algo? O sea, a lo que voy, esa zona era la más importante, aunque nada más que existiera Cádiz para los historiadores, esa zona debería ser muy importante para construir aquí un ribat. Un sitio que era para la oración y el estudio del Corán y para el arte de la guerra, para que haya monjes guerreros preparados. Por eso se recibió a los vikingos con algo tecnológicamente tan avanzado para la época como era el fuego griego. Es que es increíble, porque como hace poco estoy estudiando y haciendo las rutas allí en Algeciras, allí cuento esa masacre y esa hecatombe que recibieron los árabes, ¿no? Con ellos, porque además se dice que la primera mezquita árabe en la península ibérica estuvo allí, en lo que hoy en día es el barrio de San Isidro de Algeciras, y la quemaron. Incluso se cree que quemaron otra más, pero ahí ya los historiadores se ponen de acuerdo, y aquí sin embargo no ven que te chamusco, tío, no se asustaron ante sus apariencias tan bárbaras, ¿no? Por así decirlo. Date cuenta que es a lo que voy. Aquí teníamos la tecnología suficiente o la preparación suficiente para como sacar barcos de guerra con fuego líquido, con fuego griego. Había un ribat. En Algeciras, ¿qué hicieron? ¿Se escondieron detrás de las murallas? Pues tenía eso, las murallas meriníes, y de ahí no... Y Algeciras era una población bastante importante. Totalmente, pero vamos, claro. Ahí de hecho, Algeciras tiene la terminología árabe. En fin, a lo que voy con todo esto, que aquí vikingos, ni la serie, ni nada, aquí no llegaron. Hay constancia también de que hubo desembarcos de vikingos en lo que era la zona ¿se desembarcaron? Sí. Parte de la expedición cuando ya... Hubo dos expediciones, más antes de que llegaran los chamuscados, como dijo yo, algunos que se libraron, ya venían algunas de Cádiz, porque Cádiz era mucho más difícil de conquistar, y es verdad, porque Cádiz
tiene muralla. San Fernando, siempre, la isla de León o la Quinta de Rayana, siempre se consideró de que su muralla eran sus propios parajes. La insularidad, la marisma y todo eso. Poético todo, pero... Muy poético, pero no era efectivo. Sí. Por eso había cierta obsesión en todas las civilizaciones de destruir el Puente Zuazo, que no pudieron nunca, porque para que no llegaran refuerzos desde la península, ¿no? O sea, en el 844 sé que llegan los primeros, 858 fue cuando llegó el Bellón, el de Hierro, y más o menos en esa época hubo un desembarco, ¿no? Entre esos 2 años. Efectivamente, un desembarco que fue por la zona donde estaba Torregorda. ¿Sí? Sí, pero ellos no querían, ellos les interesaban llegar a lo que es Medina, Medina y Arco. Claro. Date cuenta que las poblaciones más importantes de la época no estaban en la costa. Hoy lo más caro es adquirir propiedades en la costa. Es lo más caro, pero antes que no querían. De hecho, había crónicas de escribas reales diciendo que era la zona más atrasada, menos desarrollada, era la costa. Claro. De hecho, aquí hicieron lo de Torre Alta, era una torre vigía pirata. Claro. Para piratas e invasores, para lo que fuera. No estamos hablando de la época de los vikingos, es mucho muy posterior, pero a lo que voy con el tema de la costa, nadie quería tener propiedades en la costa. Entonces, ellos allí llegan los vikingos. Ellos llegan aquí porque era la forma más fácil de llegar a Medina. Claro, y a Arco. Pero en Torregorda no se encuentran realmente nada, ¿no? ¿O no hay...? Ellos desembarcaron allí para cruzar por la isla de León. De hecho, hicieron muchos prisioneros. O sea, se atrevieron a ir andando. Yo Claro. entendía que ellos no querían meterse para adentro. No, ellos iban andando. Sí, más para ir. Ellos querían buscar la zona que fuera más rica. Como te digo, en la zona del interior, no en la zona de la costa. Esto era una ciudad de paso. Aquí había 3 cabras, 4 jardines y según Cádiz, nada. Me va a buscar enemigos por todas partes. Pero nada, a mí me da igual, yo tengo bastante. No, pero me está contigo, bicha. Me dan fuerza, pero sí. Entonces la cosa es esa. Entonces ellos desembarcan allí en Torregorda, van andando, pero no llegan andando hasta San Fernando, ¿no? Porque San Fernando se les recibe con el fuego griego. Entonces, En la costa. La cosa Fue la primera avanzadilla. Esta segunda... Después fueron cuando ya el grueso de la operación, que no pudieron conquistar Cádiz, fueron los que se embarcaron para ir a explorar lo que es Arco, como te he dicho, y Medina, que era la mejor forma para no llamar la atención. Ellos sabían que por la costa iba a ser complicado llegar a Arco y Medina. La mejor forma era parar aquí. Si tú no puedes parar en Cádiz, ¿dónde paras? En el siguiente que esté más cerca, que es aquí. Y de ahí andando hasta Medina. Hasta Medina, claro. Pero bueno, las campañas de los romanos, por ejemplo, ¿cuánto andaban? Bueno, sí, el famoso Cipión, ¿no? Que fue de Barcelona hasta Murcia. Bueno, con las calzadas romanas, que fueron un gran invento de los romanos, pero antes se hacía todo andando, a marchas forzadas, 40-50 kilómetros. ¿Y qué pasó, por curiosidad, qué pasó con esa avanzadilla? Hay muy poca documentación, es lo poquito que nos habla el historiador árabe. Ahí la verdad es que hay muy poca información sobre el tema. Estamos hablando de algo que son del año 800. No pasaría tan cosa. No, simplemente pues, nos podemos imaginar lo que harían. Arrasarían con todo, harían prisioneros, etcétera, etcétera, y poco. Y bueno, ya para ir finalizando, la verdad es un podcast muy interesante, este de los que más me va a doler acabarlo. Estamos en la venta larga por un motivo en concreto. Cambiemos de tercio. No, a ver, sigo insistiendo, esta historia que hemos tocado, los amantes de lo paranormal también nos encanta, ¿no? Pero el principal, el grueso nuestro es los fantasmas. Exactamente qué vivencia tuviste en esta misma habitación que nos encontramos, este reservado de la venta larga, que os recomiendo que vengáis si venís a San Fernando. Bueno, pues recuerdo que hace poco te comenté de que yo tuve aquí una experiencia paranormal. Yo soy una persona muy escéptica. Soy práctico, realista, analizador hasta la saciedad, empirista. Todo me lo puede encuadrar en la mí. baja de Guillermo de Oca, esa. Pues nada, aproximadamente un año estuve aquí en una reunión de trabajo, de tema jurídico. Y estaba aquí reunido con señores muy vetustos, con enchaquetados, con gente de alto nivel. Y sentado exactamente donde estábamos. Sentado exactamente donde estoy ahora, que de momento no ha pasado nada. Y pues nada, yo mientras que estábamos comiendo la delicia de aquí de la venta de Vargas, que fue bastante interesante y bastante exquisita, pues noté como que me daban un chipilín en la rodilla. Al principio, claro, te quedas como, o sea, ahora sí un tic nervioso o lo que sea, ¿no? No le hice caso. A los 5 minutos noto otro chipilín de las rodillas. Ya miro hacia el frente, pero digo, no, está aproximadamente a 1,5 metros no llega, tiene que tener los brazos muy largos para que llegue. Ni tenía pinta tampoco de gastarme ningún tipo de broma.
para hablar de temas de negocio, yo atento a temas jurídicos que me había traído, me miraba con cara de... como diciendo, ¿qué está haciendo, chico? ¿Qué te pasa? Al segundo toque pensé que a lo mejor era una cucaracha o algo. No, digo, cucaracha no polido, y menos en la venta larga. No, tiene que ser una cucaracha enorme, muy cabezona, para que me haya dado un cabezazo a mí. Ya la tercera, a los 5 minutos, lo noté todavía me levanté. Como te digo, yo no soy muy escéptico, no tiendo a no creer en esas cosas, ¿no? Estoy abierto, pero tiendo a no creer. Ya me levanté, me miraron todos, como, ¿qué hace, tío? ¿Estás loco? Estamos en una reunión de trabajo, ¿me entiendes? Algo que es absurdo, ¿no? Va a pensar la gente que yo estoy loco. Y le expliqué lo que me había pasado y le invité a una de las que estaban asistiendo a la comida que se pusiera aquí, en la misma esquinita donde estoy yo. A los 5 minutos se tuvo que levantar de la silla. Del toquecito de chipín que le dieron las rodillas. Otra señora escéptica que también estaba aquí, estaba sentada ahí enfrente. Hay una idea, es una mesa muy amplia, ¿eh? Sí. Es muy complicado hacer chipirines. Sí. Incluso yo estoy sentado al lado de Dani y me cuesta. Y también se sentó y automáticamente se sentó. Pues nada, le preguntamos a Lauro Picardo, que ha tenido que abrirnos su puerta hoy, y me estuvo comentando de que una familiar suya, ya fallecida, cuando ya era ya mayor y estaba ya, bueno, los achaques de la edad, ¿no? Un poco por demencia, lo que tienen las personas mayores, no por desgracia algunas, ¿no? Que le decían la pellizquito, porque se dedicaba a dar pellizquito a los clientes. Y entonces yo dije, ya no me siento más aquí. Y aquí estoy otra vez sentado. De momento no he notado nada. Llevamos 1 hora y cuarto pasada y nada, no ha habido suerte. No he podido parar la entrevista porque el invitado salió corriendo. Tengo calor en las piernas, no sé si será... Es interesante porque también ya eso nos ha comentado también lo de la parte de arriba de la venta larga, que es muy curioso de noche. La soledad aquí también. O sea, hay que pensar que la venta larga es muy antigua. Sí. Tiene hay muchas anécdotas, muchas historias. O sea, hay gente fallecida y además que tiene su historia, su protección, ¿no? De ese duende gitano que tiene esta venta. Y además incluso la curiosidad o la anécdota de los nazis, ¿no? Que estuvieron aquí. Al salir de aquí también acabaron mal, ¿no? El muy buen libro de Enrique Montiel, el cual recomiendo, que hablo del tema ese, aquí, de los nazis cuando estuvieron aquí, vamos, bastante interesante. Es que la venta tiene su duende, ¿no? Sí, tiene. Pues antes de finalizar, no sé si quieres añadir una última cosa. Siempre dejo los minutos finales para que el entrevistado diga lo que desee o alguna curiosidad más o quiera pronunciar de alguna de sus actividades, lo que quiera. Pues nada, pues muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Espero que tenga mucho éxito, me parece muy bonito lo que estás haciendo. Gente joven, como somos nosotros, que tenga inquietudes. Ya joven con 33, a Cristo lo crucificaron ya, ¿eh? No, con 33 no. No, con más, con 37. Pero bueno, eso ya debatiremos porque ya muchos enemigos entre Cádiz y la Inquisición. Yo te digo que la figura de Jesús de Nazaret la estudié en profundidad y hay muchas mentiras que se han contado, ¿no? Por temas, algo que me he hecho definiendo. Y no es que yo siga enrollando. No, por mí encantado, pero pues, verás tú. Esto es bueno, al final tengo polémica, tengo visitas en el podcast. En fin, vuelvo a repetir, quien quiera no es un ataque hacia ninguna institución ni ninguna religión. No, por supuesto. O sea, la historia es totalmente respetable, ¿no? Pero la historia está ahí. Que nada, que muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a ti, a tu compañera que está aquí, que no ha hablado todavía. Y nada, que me parece muy interesante, animo a la gente a que os siga, que siga vuestras actividades, vuestras quedadas, me parece estupendo.